parecer a Tarek William Saab, cuando se le escapa algún perseguido que tiene en Venezuela, empieza a buscar a quién perseguir. Y además de eso, no le teme al ridículo a la hora de montar sus telenovelas. Y ahora tiene una nueva víctima, un invitado especial, un invitado internacional. Cuidado. Pues les tenemos una sorpresa, señor Milei. Le tenemos una sorpresa y es seria la sorpresa. Vaina, pues. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito de actualidad politiquera de Venezuela, de Hispanoamérica y del mundo en tu idioma español. Es para nosotros un honor saber que te encuentras de ese lado de la pantalla. Gracias por suscribirte al canal. Gracias si ya te suscribiste. Gracias por darle me gusta a este video y a todos los videos de este canal. Y gracias a quienes nos ayudan a seguir financiando el contenido que hacemos con sus suscripciones en nuestra cuenta en Patreon. Patreon.com/DelaraF. Patreon.com/DelaraF. Tu apoyo que nos ayuda a seguir. Gracias también a los que nos ayudan con sus superchats aquí en la plataforma Facebook. Con eso también nos ayudan a seguir adelante para decirles y repetirles una y otra vez: la fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir. Y te quebrarán la pierna para venderte las muletas. Te pondrán de rodillas para que les des las gracias. Te robarán la bolsa, la vida, la forma de caminar y hasta el agua de los floreros y seguimos. Conocer la historia es importante para poder opinar con suficiente sustento cuando se van a hacer afirmaciones. Yo eso se lo digo sobre todo a los más jóvenes. Cuando intentan hablar, defender sus puntos y además de eso, comprender el entorno y el contexto. No basta con decirse miembro de determinada ideología, hay que comprenderla. Hay que entender el contexto histórico, hay que leer, hay que formarse, hay que comprender de forma apropiada. Más que repetir consignas, más que elaborar monsergas y más que dejarse cautivar por el primer estafador argumental que se aparezca por el camino, sobre todo en tiempos de redes sociales, es necesario leer, comprender, revisar y estar claros de las cosas que se afirman. Si usted sabe lo que es el comunismo, usted comprende lo que es el comunismo, usted odia el comunismo. Si usted considera que vive bajo el influjo de regímenes de izquierda que han o de gobiernos estatistas, intervencionistas de la economía que han acabado con su país, si usted comprende eso, usted lo mínimo que hace es pensar en una alternativa. En la América hispana, la izquierda ha sido una cosa común a la hora de gobernar. Siempre hacen lo mismo. Pero muchos gobiernos que no enarbolan las banderas del marxismo, del comunismo, de la Internacional Socialista, del Grupo de Puebla y de todas esas asquerosidades, sin ser de izquierda, terminan también siendo estatistas, intervencionistas de la economía y negadores de las libertades. Por esa razón es que es tan importante lo que ha hecho el señor Javier Milei. Porque el señor Javier Milei, y como todo el mundo sabe, yo no soy partidario de ningún político, yo soy militante de mi propia libertad. Y por esa razón, al que siento que debo criticar, lo critico. Y cuando alguien acierta, no tengo problema en decirlo. Me parece que uno de los grandes aciertos del señor Javier Milei es haber partido en dos el escenario político de Hispanoamérica al plantear las ideas liberales como una solución al estatismo, al intervencionismo y a la quiebra de las economías hispanoamericanas. El plantear el asunto económico desde la perspectiva liberal es sin duda alguna algo
que le granjea apoyos, sobre todo en las juventudes del continente, pero a la vez le genera una serie de odios, no solamente en la izquierda, sino también en sectores que sin ser de izquierda son intervencionistas, son estatistas y son, además de eso, y esto es lo peor, profundamente corruptos. Para quienes quieren comprender la historia de las cosas que ocurrieron en Venezuela cuando se intentaron reformas liberales en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, yo los invito a leer el libro de Marta Rivero, La rebelión de los náufragos. En el libro La rebelión de los náufragos de Mirta Rivero está narrado cómo el estamento empresarial venezolano, parasitario, acostumbrado a crecer bajo la sombra del Estado todopoderoso y protector que les evitaba la competencia internacional, que imponía barreras arancelarias para que los productos nacionales solamente estuviesen en los anaqueles, obligando al ciudadano a comprar lo que la calidad interna del empresariado permitía, normalmente muy por debajo de lo que se permitía internacionalmente. Ese empresariado fue el primero que se opuso a las libertades económicas, más que la izquierda. Y entonces allí es donde vemos cómo terminan aliándose intereses que uno cree que son contrapuestos, entiéndanse, los comunistas y los empresarios, cuando estos empresarios, más que empresarios, son parásitos, y cuando estos comunistas, más que comunistas, son enemigos de la libertad. Ahí terminan uniéndose. Y por eso es que vemos cómo connotados empresarios que se opusieron a las reformas de Carlos Andrés Pérez han pasado todo el periodo del chavismo, 25 años, sin perder ni un cabello. Y de los más tranquilos. Algunos hasta han crecido. ¿Por qué digo todo esto? Porque cuando uno escucha al señor, y lo del señor es un decir, Tarek William Sátrapa, lanzándose lanza en ristre en contra de Javier Milei, uno reconoce qué es lo que está pasando aquí. Para empezar, hay unos graves problemas que los venezolanos los definimos con una sola señal de la mano. Tarek William, cuando vio a Milei, eso es todo. Nosotros los maricos reconocemos lo que pasa cuando lo que hay detrás de las cosas de Tarek William. Sobre todo cuando ve un catire. Un Tarek William ve unos ojos azules y hay. Cuidado. Siendo así las cosas, y chistes aparte, darnos cuenta de la cantidad de estupideces que dijo el señor, y el señor es un decir, Tarek William Sátrapa, cuando le tocó hablar de Milei, permite reconocer hasta qué punto está dispuesto a llegar un tipo para llamar la atención en medio de la guerra sorda que hay por resaltar dentro de la criminalidad chavista. Esto es de contar y no creer. Revisar las palabras de Tarek William Sátrapa contra Milei en este momento parece como chiste, pero termina siendo anécdota. Y de una vez directamente me voy a referir al caso argentino. ¿Con qué moral el gobierno de Milei? Un fascista neonazi. Él mismo no sabe qué es. Un día amanece y es, o imita, o pretende ser una bestia humana. Otro día aparece con una peluca y dice que no sabe qué identidad sexual tiene. Otro día agarra y dice que es el héroe del liberalismo planetario. Otro día agarra y amanece deprimido y nadie lo ve por un mes. Pero después otro día agarra y manda a unos sabuesos a ofender a la institucionalidad democrática venezolana y a pretender convertirse en algo así como, siendo él un fascista neonazi, lo voy a demostrar ahora, y un ladrón robaaviones que le pertenece al pueblo venezolano, a la nación venezolana, porque el avión que se robaron servía para labores humanitarias. Entonces ahora el señor es nada más y nada menos que una especie de Gandhi moderno, una especie de santo así que le gusta hablar
de derechos humanos cuando se está convirtiendo por a motu propio, ofendiendo y destruyendo la identidad nacional argentina en el principal violador de derechos humanos en Argentina posterior a la dictadura de Videla y todos sus congéneres. Las dictaduras militares que asolaron el cono sur, particularmente Argentina en los años 70, 80, etcétera. Entonces allí, por eso es que yo empezaba este programa hablando de la necesidad de conocer la historia antes de hacer afirmaciones. Por supuesto, Tarek William Sátrapa puede decir lo que le dé su perra y maldita gana porque poco nos importa cómo quedará él parado. Pero cuando un joven, que hay muchísimos, interesado en la política, ve a Milei como referencia y escucha las estupideces que es capaz de decir un Tarek William, lo primero que tiene que hacer es irse a la historia. Busque quién era Videla, busque qué ocurrió en los años posteriores al derrocamiento de María Estela Perón y lo que ocurrió en todo ese periodo, lo que pasó en la Argentina, lo que se desarrolló en todo ese tiempo. Y busque en todo eso dónde estaba Milei. En primer lugar. En segundo lugar, en cuanto a los derechos humanos. Milei yo creo que tiene meses todavía en el gobierno. Creo que asumió hace poco. Entonces esta lacra, esta basura, que es un reo de la comisión de delitos contra delitos de lesa humanidad, que está Tarek William Sátrapa, dice que Milei no tiene moral y que Argentina no tiene moral. Y además de eso, acusa a Milei de, dice que Milei tiene, ¿cómo se llama? Problemas en su sexualidad. Espérate un momentico, Tarek William. O sea, ¿cómo te atreves tú a hablar de la sexualidad de los demás? Con ese chifonier andante que es tu personalidad, chico. ¿No te da pena? ¿Ah? ¿No te da vergüenza que cuando te ves en el espejo no sabes si ves a Shakira? ¿Ah? O si ves no sé, al hermano Coco. Estas son las cosas que uno al final termina intentando comprender. Porque cuando tú avanzas en el análisis de lo que los tipos dicen, un fascista es un nazi tal. Pero un momento, ¿usted está haciendo una acusación en función de la comisión de un delito? ¿O está simple y sencillamente acusando a una persona porque usted tiene consideraciones sobre su orientación sexual? Fíjate. Estos son los tipos que dicen ser humanistas y todo aquello, pero cuando van a atacar a una persona, lo primero que hacen es sacar la orientación sexual como argumento, como arma arrojadiza. De paso, con ese techo de vidrio, a ver si te cae una piedra, Tarek, y te termina reventando. Oye, ese techo de cristal que tiene tu hombría. Esa fragilidad viril de la cual adoleces desde que decidiste ser y que poeta. Por favor, chico. Por favor. Entonces aquí, ¿cuál es la argumentación jurídica que hay detrás de esto? Que Milei es un fascista y como es un fascista lo voy a acusar. ¿Dónde está eso? ¿Cómo argumentas tú jurídicamente eso? La rueda de prensa fue larguísima. Yo, por supuesto, aquí no voy a castigar a nadie poniéndola completa, porque para empezar, lo único informativo que hubo no dura ni 10 minutos. Porque de resto fue monserga. Justificación para salir frente a las cámaras, porque, como ustedes saben, Tarek William sufre de un narcisismo crónico. Y cuando ve que no está saliendo suficientemente en la prensa y en las redes, se inventa un chongo. Pero el análisis de las cosas que dice es verdaderamente, tú revisas a Tarek y tú dices, coño, pero el tipo de verdad, coño, esos supositorios piches que se comparten él y Jorge Rodríguez van a cada vez peor. Pues les tenemos una sorpresa, señor Milei. Le tenemos una sorpresa y es seria la sorpresa. Usted representa en este momento un proyecto adherido a una plataforma de ultraderecha llamada Atlas Network. Reúne a lo más retrógrado de la política internacional. Esa red promueve una serie de políticas de ultralibre mercado que implican recortes de impuestos para los ricos, recortes del gasto público, desregulación masiva y oposición a la justicia climática, lo que es respaldado por financiadores obviamente multimillonarios que no muestran su rostro.
Usted obviamente reivindica lo más feroz que significaron las dictaduras de su país en los años 70 y 80 y se adhiere en esta época ya de la década que sigue, de estos años 2000 en adelante, a todas estas bárbaras actuaciones, obviamente para congraciarse con el sionismo internacional y con el imperialismo tanto estadounidense como británico. Coño, pero es que no la masca. O sea, siempre, fíjate todo lo que el tipo agrupa en un solo discurso. Homofobia, antisemitismo, acusaciones desde el punto de vista argumental falaces, etc. Pero además de eso el tipo dice que promover las rebajas de impuestos, promover las libertades económicas y promover además la no intervención del Estado en la economía, que eso es terrorismo. Ah, bueno, qué bueno que lo diga. Entonces hay un poco de terroristas, somos un poco de terroristas en el mundo, porque yo estoy de acuerdo con eso. Pero además de eso él habla de que está asociado a una organización política internacional delictiva. Y, discúlpame, ¿y el Foro de Sao Paulo qué es? Ese atajo de delincuentes, de asesinos, de narcotraficantes, de ladrones, de legitimadores de capitales, expresidiarios, secuestradores, sádicos, violadores, gente como Daniel Ortega, gente como los Castro en Cuba, gente como un ladrón como Lula da Silva, unos secuestradores, asesinos y violadores de niños y de niñas como la gente de la FARC, el ELN y todos esos grupos terroristas colombianos. Entonces, una gente agrupada para promover las libertades económicas son unos fascistas y unos terroristas. Y los hijos de putas agrupados en el Foro de Sao Paulo y en el Grupo de Puebla y toda esa mierda que son unos santos varones, ¿verdad? Dignos de ser beatificados. Pero en todo caso, después que se lanza toda esta estupidez, el señor dice que él le va a abrir un juicio a Milei. Y aquí entro de lleno a explicar dos casos donde el Ministerio Público ha abierto una averiguación. Fíjate, para este momento el tipo ya llevaba 35 minutos hablando. Y todavía no ha dicho de qué acusa Milei, o sea, de qué se trata. A usted, señor Milei, y a su gobierno. Sí. Y voy a explicar el basamento legal para abrirla. Cuidado. En base al derecho internacional y al derecho que rige en nuestro país. Pajugo. El primer caso es el caso del robo del avión de Emtrasur. Recordemos que este avión marca Boeing modelo 747-300M de Emtrasur. Era una aeronave perteneciente a la compañía venezolana Empresa de Transporte Aerocargo del Sur, Emtrasur. Realizó vuelo desde México a Argentina para la entrega de un cargamento de repuestos de la marca Volkswagen. Una vez entregado el cargamento, el 6 de junio del año 2022, la empresa Shell se negó a cumplir con el contrato anteriormente prepagado para surtir combustible a la aeronave en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Ante la situación anterior, la tripulación decidió volar a Uruguay para cargar combustible. Cerca del espacio aéreo uruguayo, el gobierno de ese país decidió revocar el permiso, lo que obligó al avión a retornar a Buenos Aires. De vuelta a Argentina, las autoridades de dicho país tomaron el avión y retuvieron a los 19 tripulantes, algo jamás visto en la historia reciente de América. 5 de ellos de nacionalidad iraní. Luego de unos meses de haber sido privados ilegítimamente de libertad, la tripulación fue liberada en virtud de un sobreseimiento, es decir, estuvieron secuestrados literalmente. Luego de varios meses, secuestrados, porque les sobreseyeron la causa, no habían cometido ningún delito. Retenido el avión, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, el INAC, emitió alerta de prohibición de volar la aeronave a través de la Red de Organización de Aviación Civil Internacional, OASI,
que es conocida por todos los países. A pesar de lo anteriormente expuesto, por orden de un juez federal de Argentina, con la anuencia y colaboración del gobierno argentino, la aeronave fue trasladada ilegalmente a Estados Unidos, con un plan de vuelo para el cual indicaron una matrícula y bandera estadounidense. Bochorno. Bochorno de bochorno, ¿no? O sea, hasta en eso, hasta en el plan de vuelo cometieron el delito. Una vez que el avión llega a Estados Unidos, fue totalmente desmantelado. Eso indignó a la nación venezolana en un 100%. Aquí no hubo distingo de ningún tipo para repudiar ese hecho abominable. Se requirió a Argentina y Uruguay información sobre el vuelo anterior y al respecto aún no hay respuesta. Yo quisiera, por favor, mostrar un corto video que nos indigna, pero a la vez nos recuerda lo que hicieron con esta aeronave de pertenencia absoluta venezolana. Adelante, veamos el video del avión robado por Argentina. Estas son las últimas imágenes del avión de Entrasur, propiedad de la aerolínea Conviasa, empresa del Estado venezolano, antes de ser robado por Estados Unidos del aeropuerto de Ezeiza, donde se encontraba secuestrado desde junio del 2022. Realmente vomitivo toda esta acción. Vomitivo toda esta acción. Oh, qué vomitivo es. Oh, qué terrible y tal, más cual. Bueno, déjenme decirles algo. Vomitivo. Lo primero que hay que decir es que primero se agarra a un mentiroso que a un cojo. Porque si hubiese alguna acción que ejercer por el secuestro del avión o por la confiscación del avión, a quien tienes que acusar es a quienes dirigían el país cuando en junio del 2022, estamos en 2024, el avión fue retenido. ¿Quién gobernaba en el 2022 en Argentina? Tus socios del kirchnerismo, Alberto Fernández. ¿Quién era la vicepresidenta? ¿No era Cristina Fernández de Kirchner? ¿Viste las cosas de esta manera? Entonces uno se pregunta, ¿por qué razón ese pequeño detalle es obviado? ¿Por qué razón se pasa por alto que este avión fue retenido en Argentina por acciones judiciales antes siquiera de que Milei ganara las elecciones? Eso no lo dice Tarek William Saab Trapá ni lo va a decir. Tampoco va a decir el señor que las acciones que se ejecutaron contra esa aeronave fueron legítimas cuando Uruguay decide no dejar entrar a la aeronave. Lo hace de forma legítima. Y cuando en la Argentina se ejecuta la confiscación de la aeronave y la detención de su tripulación, se hace a través de tribunales. Por cierto, uno de los detalles que dejó de lado el señor Tarek William Saab Trapá, o que por lo menos intentó evitar al máximo, no fue solamente la fecha de la confiscación, sino que también dejó de lado un pequeño punto, que es el relacionado a quienes integraban la tripulación. La tripulación iba integrada por un grupo disímil de pilotos, pero dentro de ese grupo de pilotos iban un grupo de iraníes pertenecientes
a la estructura criminal del Estado terrorista islámico iraní. E iba también un personaje, un delincuente, un asesino, una lacra, miembro del Cartel de los Soles, llamado Cornelio Trujillo Candor. Cornelio Trujillo Candor fue el piloto, para los que necesitan recordar la historia, porque no les sonará el nombre. Cornelio Trujillo Candor fue el piloto del avión Hércules C-130 que los golpistas chavistas del 27 de noviembre de 1992 se robaron para escapar de Venezuela, como lo cobardes que eran, después de asesinar a un gentío. Se montaron en ese avión. Cornelio Trujillo Candor arrancó y se llevó a todos esos golpistas y aterrizaron en el Perú, donde el gobierno de Alberto Fujimori no solamente los dejó entrar, sino que les dio asilo. Para los que andan prendiéndole velas al maldito de Fujimori, que también era una lacra. Y que también fue capaz de hacer algo como eso porque era enemigo de Carlos Andrés Pérez. Historia, amigos, no cuento historia. Ese Cornelio Trujillo Candor, que después entró en la estructura del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, donde lo conocí cuando yo trabajé allí, antes que me votaran por escuálido, como dicen ellos. Por allí pasó por toda la estructura. Y siendo además, porque así era la cosa, siendo directivo del INAC, también volaba como piloto. Por supuesto, porque tenía que hacer los negocios que ellos hacen en esas aeronaves. Cuando su cuñado, Ramón Viñas García, llega a presidente del INAC, él se apodera de esa institución. Y después sale muy tranquilo caminando y se va de rositas a trabajar en Conviasa y a volar por allí. Él también estaba a bordo de la aeronave y también fue detenido. Yo lamento que el gobierno argentino no haya tenido constancia de quién era ese personaje para que lo dejaran preso allá, como la lacra que es. Igualmente cayeron presos estos personajitos iraníes en un país como Argentina, que ha sido víctima del terrorismo iraní. Que se sepan al menos 3 ocasiones. En 2 atentados, uno contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, otro contra la Asociación Mutual Israelita Argentina también en Buenos Aires, en los años 90 del siglo pasado. Y el más reciente, cuando asesinan al fiscal que investigaba la vinculación iraní con esos 2 casos, al fiscal Nisman. Entonces, por supuesto, este señor dice que esto es cualquier cosa, pero si detectan a unos iraníes volando un avión venezolano de carga, quién sabe con qué iba esa vaina a bordo, por supuesto que se van a prender las alarmas y por supuesto que van a hacer lo que les toca hacer. Con respecto a que el avión se lo hayan llevado a los Estados Unidos, bueno, allí pesarán evidentemente temas vinculados a la nacionalidad del fabricante. Y el hecho de que lo hayan picado no es que lo hicieron por maldad. Es que esa aeronave evidentemente solo podía volar con permisos especiales del país que le otorgara la matrícula, por ser ya una aeronave con años ya y con determinadas características que no lo hacen seguro volar en todas partes del mundo. Y por lo tanto, como en los Estados Unidos ese avión ya no le permiten volar, lo llevaron, lo picaron y ya está. No, aparte de eso estaba vencido ya. Estaba vencido el fuselaje, estaban vencidas las partes, pícalo y véndelo como chatarra. Además de eso, este tipo habla de que son unos ladrones de aviones. Bueno, y ese dinero con el cual compran esos aviones y las comisiones que se pagan cuando los compran y los negocios que hacen a bordo de esas aeronaves son lícitos. Para que tú estés diciéndole a los demás ladrones. Cuando eres ¿cómo se llama? El secretario jurídico de una asociación amponil como lo es el chavismo. Y te digo una cosa, Tarek William Sátrapa. Eternity, previsión funeraria, por si acaso te llega a pasar algo. Recuerda que si tienes familiares en Venezuela y te encuentras fuera del país, esa preocupación por los gastos funerarios a la hora del fallecimiento de un familiar son perfectamente legítimos y válidos. Pero lo que no es válido es no prepararse. La previsión funeraria que te ofrece Eternity te permite, con planes que van desde menos de $20 al mes, garantizar que a ese familiar afiliado al momento de su fallecimiento, porque todos nos vamos a morir, Eternity se encargue de los gastos funerarios y tú te encargues del duelo familiar. Eternity es previsión funeraria. Eternity, acortando las distancias en los momentos difíciles. Pero a los chavitas lo que les toca es el terror de las noches blancas. ¡Malditos sean! Terror de Noche Blanca para ustedes, el libro de la temporada de Milán Méndez, que nos hace el dibujo de toda la desgracia que le tiene que pasar a la gente mala que hay en el mundo. A los chavistas, a los kirchneristas, a los opositores falsarios, a los sinvergüenzas del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla. Terror de Noche Blanca con ustedes. Ustedes quieren saber lo que les va a pasar y lo que les deseamos. Léanse el libro de Milán Méndez, Terror de Noche Blanca, a la venta a nivel mundial en Amazon.
Y para los que no son venezolanos y no saben cómo terminamos nosotros cayendo en el chavismo, Marcelo Crobato te lo cuenta. Techos rojos, abismo rojo de Marcelo Crobato. Cómo el principio del fin de un país empezó cuando se dejaron convencer. Techos rojos, abismo rojo de Marcelo Crobato a la venta a nivel mundial en Amazon. El doctor Ricardo Pérez es capaz de tener en Doral, Miami, el mejor equipo de cirujanos plásticos de la Florida. Es un equipo de cirujanos plásticos tan bueno que no van a operar nunca jamás esa cara de corroncho que tiene Tarek William Saab. Pero lo que sí puedes hacer tú es acudir a los mejores cirujanos plásticos que tiene la Florida con el doctor Ricardo Pérez y su equipo. Ricardo Pérez y su equipo, todo lo relacionado a planes de pérdida de medida, todo lo relacionado a esas correcciones que queremos hacer en el cuerpo en momentos puntuales. Ricardo Pérez, el doctor Ricardo Pérez, venezolano, afincado allí en Miami, te puede ayudar con el mejor equipo de cirujanos plásticos de la Florida. Hispanidad Abogados y Asesores, el bufete número 1 en materia de extranjería en España, sea cual sea tu nacionalidad y el motivo de la necesidad que puedas tener en España. El mejor bufete para atender todos esos casos es Hispanidad Abogados y Asesores. Hispanidad Abogados y Asesores en España con todas las de la ley. La transformación digital que necesita tu empresa y tus actividades la tienes con Ditra. Fíjate que Tarek William Satrapa todavía tiene papelitos, ¿viste? Una carpeta, unos papelitos, una cosa ahí, y el tipo dice traspapela y tiene que leer la cosa. Por eso, para que tú no seas como esa lacra, tienes que entrar en la dimensión de la transformación digital que te ofrece Ditra, porque Ditra es la transformación digital que necesitan tus actividades empresariales, comerciales y personales. Escanea el código QR que ves en pantalla y entra en la dimensión de la transformación digital que te ofrece Ditra, transformación digital a tu alcance. ¿Vamos a Escocia o no vamos a Escocia? Un maravilloso momento para ir a Escocia es cuando el clima se pone así sabroso como para entrar en la dimensión, por ejemplo, de la ruta del whisky, con este frito así sabroso, la ruta del whisky, una ruta por esas destilerías y salir por ahí más prendido que tabaco de bruja, sabroso, visitando los secretos que Escocia te permite conocer, que te lo cuenten en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano, tu viaje a Escocia pero en tu idioma. Y recuerda que en Estados Unidos, bueno, fíjate, tu asesor Gustavo también te ofrece pólizas de seguro de vida, Tarek William Saab, por si acaso, uno nunca sabe. Tu asesor Gustavo te lo recuerda. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer, el segundo mejor momento es hoy, mañana puede ser demasiado tarde. Tu asesor Gustavo, asegúrate bien. Easy Tax to Go. Ya no caigas en las garras de imitadores. Como hay gente imitando, poniendo nombres parecidos y tal. No se deje engañar. Easy Tax to Go es uno, único e inimitable. No creas en esos tapamarillas que quieren imitar a Easy Tax to Go y no lo pueden lograr. La página web de Easy Tax to Go es lo suficientemente clara, todas sus redes sociales, todos sus contactos vía WhatsApp, etc. Para gestionar tus impuestos en los Estados Unidos, los impuestos personales o los impuestos de tu empresa, Easy Tax to Go. Para formarte, para tener los conocimientos y hacer tú tus propios impuestos o certificarte profesionalmente para hacerle los impuestos a terceros de forma legal, la gente de Easy Tax to Go es el equipo imprescindible. Bueno, y al final, entonces uno se pregunta, bueno, ¿y de qué estás acusando a Milei? ¿De qué lo vas a acusar? ¿Qué le quieres hacer a Milei? Tarek William que quiere agarrar a Milei con sus propias manos. Este Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela anuncia la asignación de 2 fiscales especializados en la materia, quienes adelantan las diligencias pertinentes del caso y se encuentran tramitando la orden de aprehensión contra los siguientes ciudadanos en base a lo anteriormente dicho. 1. Javier Milei, presidente de la República Argentina. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de la Nación Argentina. Y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación Argentina. Una burla para la justicia argentina. Esto que estoy acá expresando en las próximas horas tendrá su consecuencia en un tribunal competente acá en Venezuela con las respectivas órdenes de aprehensión en los respectivos organismos competentes, porque eso que acabamos de mostrar no puede quedar impune. Hablando de impunidad, ¿por qué no pediste acciones contra quienes gobernaban Argentina cuando el avión fue secuestrado o confiscado? Es decir, contra Alberto Fernández, que la ex esposa lo está acusando de haberla caído a cuñazos, inclusive embarazada.
y contra la ya condenada por corrupta Cristina Kirchner. ¿Por qué contra ellos no actúas? Pero hablando de impunidad, escúchame bien, Tarek William Sátrapa, escucha bien. Señores argentinos, escuchen bien lo que les voy a decir. Esa lacra de Tarek William Sátrapa en el mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hace 4 meses, hizo graves acusaciones en mi contra. Me acusó de ser un asalariado de una red de corrupción chavista, a la cual yo denunciaba. Es decir, esta lacra me acusó a mí de recibir dinero de un corrupto chavista al cual yo me cansé de denunciar. Y lo hizo así, de la misma forma alegre que acaba de acusar a Milei pidiendo unas cuestiones ahí. Como a mí no se me olvidan las cosas, como yo sí tengo memoria y como yo sí exijo cuentas, esto fue lo que dijo. Allí él va nombrando un grupo de personas que según el conocimiento que tiene aportado por el propio Al-Aissami, él decía que eso se lo contaba el Aissami a él en reuniones, eran Daniel Lara Farías, Wegner Villalobos, Norbey Marín, Sebastiana Barraez, Maybor Petit, el portal de Armando Info, y él señala a 2 personas, Roberto Denis y Ewald Schaffenberg. Y también señala y menciona a un operador que usaba este señor, el Aissami, Juan Almeida, que era la persona encargada de multiplicar el impacto de todas estas campañas a través de cuentas fantasma que pagaban y mantenían a través de plataformas sociales, redes como Twitter, Instagram y Facebook. Declara igualmente que estas personas y estos portales recibieron o siguen recibiendo financiamientos de la USAID. Oye, pues esto es algo realmente criminal y delictivo hasta la enésima potencia. Tú eres un cabeza de huevo hasta la enésima potencia, de eso yo no tengo duda. Todavía estoy esperando 4 meses después, Tarek William Sátrapa, que muestres las pruebas de semejante acusación. Que muestres un cheque, una transferencia, que se la muestres a organismos internacionales que verifiquen todo lo que dijiste en mi contra. Que además de eso efectúes las acciones legales ante las autoridades del país en el cual vivo para solicitarles que escruten todas mis cuentas bancarias y movimientos económicos en este país, mis pagos de impuestos y todo lo relacionado a mis actividades en este país. Todavía estoy esperando que actúes comprobando y probando las acusaciones que hiciste en mi contra, Tarek William Sátrapa. A mí no se me ha olvidado. Como tampoco se me ha olvidado la jornada de intento de asesinato moral que hicieron en las redes sociales pertenecientes al chavismo y a sicarios mediáticos al servicio del chavismo que se hacen pasar por opositores, pero son agentes del chavismo cuando se lanzaron estas acusaciones. A mí no se me ha olvidado. Además de esto, a las infamias, a las calumnias, a los ataques de este nivel, se les responde donde se les tiene que responder. Por eso es que yo a los sicarios mediáticos, yo los dejo que anden por su camino. Los dejo que disparen, porque yo no voy a caer en respuesta en las tribunas. Yo no voy a caer en respuesta en las tribunas. Yo voy a responder donde tengo que responder y voy a actuar donde tengo que actuar. Yo todavía estoy esperando que Tarek William Sátrapa confirme todas estas cosas, como normalmente ocurre con este tipo de sicarios, con este tipo de sabandías, con este tipo de desajustados. Por supuesto, tiran la piedra y esconden la mano y creen que a uno se les olvida los ataques. O sea, tiran un ataque, dejan que pase el tiempo y son capaces de venirlo a saludar a uno después. A mí me ha pasado. Me ha pasado que hay gente que sale a difamar, a calumniar y a insultarlo a uno en las redes sociales, después viene muy tranquila a saludarlo a uno por la calle cuando se lo encuentran, por supuesto con el miedo por dentro. Con el miedo por dentro. Porque una cosa es decir una barbaridad en las redes sociales o frente a la cámara, cuando tienes a la persona lejos, y otra cosa es verlo cara a cara y tener que repetirlo. O que uno los confronte. Cuando uno los confronta, ahí se les acaba la valentía que tienen en las redes. Ay, no, que me bloqueaste. ¿Y por qué me bloqueaste? Ay, yo creo que fue un error. Y cuando uno les busca el comentario, donde insultan, donde calumnian, donde aseveran barbaridades, donde lanzan ataques malsanos,
Bueno, allí dicen, no, pero es que lo malinterpretaste, que yo no quise decir eso y tal. Cuando les llega la mano de la justicia, no, las cosas no son así, todos somos venezolanos, no nos podemos atacar entre nosotros. Por eso es que a las sabandijas como a Tarek William Sátrapa uno los deja correr, pero se las anota. Se las anota. Yo sé que va a llegar el momento, Tarek William Sátrapa, en que te vas a encontrar conmigo de frente. Sin guardaespaldas. Con tu cara de corroncho mal hecha. Y con tus pestañas arregladas y tu peeling facial. Y yo te voy a preguntar dónde están las pruebas de las acusaciones que has hecho en mi contra. Como me ha tocado hacerlo con otras sabandijas de la misma catadura moral que tú, y como me seguirá tocando hacerlo, porque yo sí defiendo mi honra, porque la tengo. Yo sí defiendo mi nombre porque lo tengo. Y además de eso, como yo no la debo, yo no la temo. Porque cuando hay una acusación hay que rebatirla. Porque el que calla otorga. Y aunque algunos crean que cuando acusan, injurian y calumnian, y uno no les responde en sus mismos términos ni en las mismas tribunas, creen que uno está callado, yo lo que les digo es que tengan cuidado porque el samuro come bailando. Y al final, los que terminan visitando a Chávez son otros. ¿Y dónde está Chávez? ¿Dónde está Chávez? ¿Tú Chávez? Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez está en